Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno con un auténtico titán de la filosofía, Immanuel Kant. Ojo, porque entender a Kant es fundamental, no solo para comprender cómo pensamos hoy en día, sino, y esto es importante, para abordar esos exámenes de bachillerato y de la PAU. Así que vamos a por un análisis a fondo para que todo quede clarísimo. Para no perdernos en el pensamiento de Kant, que tiene su miga, vamos a seguir este mapa. Básicamente son las grandes preguntas que él mismo se hizo y que la verdad lo cambiaron todo. ¡Empezamos! Primero, un poco de contexto. Nos vamos al siglo XVIII, en plena Ilustración. La filosofía en ese momento estaba, digamos, en un callejón sin salida, enfrascada en un debate que no iba a ninguna parte. Y aquí estaba el lío. Por un lado, tenías a los racionalistas que defendían que todo lo sabemos gracias a la razón. Por el otro, a los empiristas, con gente como Hume, que decían que no, que todo viene de la experiencia. De hecho, fue Hume quien, con su crítica, despertó a Kant de lo que él llamó su sueño dogmático. Kant se dio cuenta de que ninguna de las dos posturas funcionaba del todo y se propuso crear una tercera vía. Y aquí es donde viene la genialidad de Kant. Se le ocurre algo radical. En vez de usar la razón para analizar el mundo, ¿por qué no usamos la razón para analizarse a sí misma? Es decir, que la razón se siente en el banquillo de los acusados para descubrir, de una vez, qué puede conocer de verdad y hasta dónde puede llegar. Venga, pasamos a la primera gran pregunta de Kant, que es la base de su teoría del conocimiento y de cómo funciona la ciencia. Esto, que está en su obra La crítica de la razón pura, es material de examen sí o sí. Esta idea es sencillamente una de las más bestias de la historia del pensamiento. Kant le da la vuelta a la tortilla. Hasta entonces se pensaba que nuestra mente era como un espejo pasivo que reflejaba la realidad. Kant dice ¡no! Es al revés. Nuestra mente no se adapta a las cosas, son las cosas las que se tienen que adaptar a las estructuras de nuestra mente. O sea, que somos nosotros los que ponemos las reglas del juego. Claro, si pensamos en la ciencia, como la física de Newton, vemos que nos da conocimientos que valen para todo el mundo y para siempre, pero que además nos cuentan cosas nuevas. ¿Cómo puede ser? Para resolver esto, Kant se pone a analizar la herramienta básica de la ciencia, los juicios, o sea, las afirmaciones que hacemos. A ver, esta tabla puede parecer un lío, pero vamos a desgranarla. Kant distingue dos tipos de juicios. Por un lado, los analíticos, que son verdades de perogrullo, no nos enseñan nada nuevo. Por otro, los sintéticos, que sí amplían nuestro conocimiento. Y luego distingue entre a priori, que son verdades universales que no necesitan experiencia, y a posteriori, que sí la necesitan. Un juicio a posteriori, por ejemplo, sería la mujer cordobesa es guapa. Para saberlo necesitas experiencia y además no es una verdad universal. La magia para Kant está en la casilla que lo junta todo. Y aquí está el quid de la cuestión. Los juicios sintéticos a priori son literalmente el ADN de la ciencia. Esto hay que tenerlo grabado a fuego para el examen. Un ejemplo es 5 más 2 es igual a 7. ¿Por qué es sintético? Porque el concepto 7 no está dentro del concepto 5 ni del 2. Es algo nuevo. Y es a priori porque no necesitamos ir por ahí contando cosas para saber que es una verdad universal. Nuestra mente lo construye. Vale, ¿y cómo creamos esos juicios? Kant nos describe cómo funciona la maquinaria de nuestra mente, como si fuera una fábrica de conocimiento. Primero, la sensibilidad. Es como el muelle de carga. Recibe la materia prima del mundo, las sensaciones, y las ordena en dos grandes contenedores, el espacio y el tiempo. Después, el entendimiento coge esa materia prima ordenada y con sus herramientas, que son las categorías, la ensambla para fabricar un producto con sentido, un objeto que entendemos. Y finalmente está la razón, que intenta unificarlo absolutamente todo. Y aquí llega la gran conclusión, el gran límite que Kant le pone a nuestro conocimiento. Lo que conocemos no es la realidad en sí misma, a la que llama noumeno, sino la realidad ya procesada por nuestra fábrica mental, a la que llama fenómeno. Es como si lleváramos unas gafas puestas de serie, las del espacio, el tiempo y las categorías, que nunca jamás nos podemos quitar. Bueno, pues la razón, en ese afán por unificarlo todo, utiliza tres grandes ideas: alma, mundo y Dios. Son como el horizonte de nuestro conocimiento, nos empujan a saber más y más. Pero cuidado, porque aquí hay una trampa. ¿Cuál es el problema? Que estas ideas, Dios, el alma, están más allá de cualquier experiencia que podamos tener. Y si no hay experiencia, las herramientas del entendimiento, las categorías, no tienen materia prima con la que trabajar. Intentar usarlas aquí es como intentar atornillar el aire. La conclusión de Kant es demoledora. La metafísica no puede ser una ciencia. Podemos pensar en Dios, claro, pero no podemos conocerlo científicamente. Perfecto. Ya hemos visto los límites de lo que podemos saber. Y ahora Kant se lanza a su segunda gran pregunta. ¿Qué debo hacer? Porque al cerrar la puerta del conocimiento científico a la metafísica, le abre otra puerta, la de la acción moral,
la de la ética. Entramos en su otra gran obra, la crítica de la razón práctica. Kant hace aquí borrón y cuenta nueva. Critica todas las éticas anteriores llamándolas materiales. ¿Por qué? Porque siempre te dicen lo que tienes que hacer para conseguir algo. La felicidad, el placer. Son éticas que dependen de la experiencia, son hipotéticas. Si quieres ser feliz, haz esto, y son heterónomas, porque la ley te la imponen desde fuera. Frente a todo eso, Kant propone una ética radicalmente distinta. Formal, universal, categórica y sobre todo autónoma. Para Kant, la moral no está en lo que haces, ni en los resultados, sino en por qué lo haces, en la intención. Lo único bueno sin peros, sin condiciones, es la buena voluntad. Pensemos en un ejemplo, un tendero que no engaña a un cliente. Si no lo engaña por miedo a que lo pillen, está actuando conforme al deber. Pero eso, para Kant, no tiene valor moral. Ahora, si no lo engaña porque está convencido de que engañar está mal y punto, entonces actúa por deber. Y ahí, en ese por deber, está toda la moralidad. Este es el famoso imperativo categórico. Es como un test universal para nuestras acciones. Antes de hacer algo nos tenemos que preguntar, ¿puedo querer, sinceramente, que la norma que voy a seguir se convierta en una ley que todo el mundo deba cumplir? Si la respuesta es que no, entonces la acción es inmoral. Es una brújula moral que funciona solo con la razón, sin necesidad de nada más. Y esta es la segunda formulación del imperativo, que es igual de importante. Lo que nos viene a decir es que cada ser humano tiene un valor absoluto, una dignidad. Por eso nunca podemos tratar a los demás, ni a nosotros mismos, como si fueran simples herramientas o medios para lograr nuestros propios objetivos. Las personas son fines en sí mismas. Muy bien, pero si no podemos demostrar que Dios existe o que el alma es inmortal, ¿de dónde sacamos la fuerza para cumplir con una ley moral tan exigente? Aquí es donde Kant da un último giro que es simplemente magistral. Kant dice que, aunque no podemos conocer estas tres cosas, tenemos que asumirlas para que la moral tenga sentido. Son los postulados de la razón práctica. A ver, primero, la libertad. Para que el deber tenga sentido, tenemos que actuar como si fuéramos libres de elegir. Segundo, la inmortalidad. La perfección moral es inalcanzable en una vida, así que tenemos que actuar como si tuviéramos un tiempo infinito para lograrla. Y tercero, Dios. Tenemos que actuar como si existiera un ser supremo que garantizara que, al final, los buenos serán felices. Entonces, y esto es muy importante, Kant no está demostrando que Dios existe. Lo que demuestra es que, para poder actuar moralmente, necesitamos creer en ello. Como él mismo dijo, tuvo que limitar el saber para dejar sitio a la fe. Pero ojo, no es una fe ciega, es una fe racional, una exigencia de nuestra propia razón práctica. En resumen, el proyecto de Kant es un intento gigantesco de poner orden y reconciliar dos mundos. El mundo de la ciencia, el de la naturaleza, que se rige por leyes de causa y efecto, y el mundo de la moral, el de la libertad humana. Kant pone los cimientos tanto para el conocimiento científico como para la dignidad y la autonomía de la persona. Esta cita tan famosa lo resume todo a la perfección. Por un lado, la inmensidad del universo que podemos conocer con la ciencia, y por otro, la autoridad absoluta de esa ley moral que descubrimos dentro de nosotros mismos, en nuestra razón. Esos son los dos pilares de su pensamiento. Y para terminar, ahí queda una pregunta en el aire. Kant nos sitúa en esa tensión, en ese equilibrio fascinante entre los límites de lo que podemos saber y las exigencias infinitas de lo que debemos hacer. Una encrucijada que al final es lo que nos define como seres humanos.